estadística descriptiva, ¿verdad? La estadística en general, ¿verdad, chicos? Es una de las ciencias duras y yo les diría, mucha, que la estadística es una de las ciencias que menos valorada está. O sea, la gente no se imagina de verdad lo complicado que es estadística. Entonces, es así como, estadística, la gente reconoce las mates, ¿verdad? Matemática es así como, la gente que sabe matemática es bien inteligente. O la física, ¿verdad? La física y la química, ¿verdad? Entonces uno dice así, pues esas ciencias son así como... Pero la estadística, mucha, es tan compleja como cualquiera de estas. Entonces hay que saberle entender, hay que hacer un acercamiento amigable, sobre todo si no somos muy amigos de los números y de las fórmulas. Quiero ver, porque muchísimos de los que venimos a psico le venimos oyendo a los números, mucha. Quiero que me pongan ahí en el chat, pónganme alguna reaccioncita para saber quiénes vienen huyéndole a los números, mucha, del colegio. Los quiero ver. Para ver aquí. Póngame una reacción. Si alguien aquí le viene huyendo porque de plano las mates y los números ahí se matan de la risa algunos. Veo varios, ¿verdad? Ahí como... Y otros que pues no le huyo, pero pues la psicología me parecía más interesante. Ok. Bien. Y yo recuerdo, les pregunto esto, mucha, porque yo recuerdo cuando yo recibí mis primeras clases de investigación, empiezo a ver lógica y las fórmulas de la estadística y yo, ¿qué? Ay, pero yo lo que quería era como, no sé, como lo menos que fuera de números, ¿verdad? Entonces, uno se asusta un poquito, ¿verdad? Uno le asusta y además que tenemos creencias negativas en torno al tema numérico muchas veces. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con creencias negativas? A que yo no puedo, yo soy mala. Eso lo vamos aprendiendo porque muchas veces no nos aprenden las mates. Entonces hay que saberlo aprender y vamos a ir haciéndolo despacio, ¿sí? Entonces quiero que si tenemos aquí algún bloqueíto de alguien, que lo suelten. Yo no podía, ¿vale? Cambiemos el yo no puedo por yo no podía, ¿ok? Yo no podía antes, pero a partir de ahora yo soy una estudiante universitaria y estoy en este curso nuevo y voy a entrar con la mente abierta y dispuesto a lograrlo, ¿ok? Hagamos ese ejercicio antes de que el bloqueo me atore. Dice Gerardo, por a mí me encantan los números, utilizo la estadística a grosso modo en mis negocios. Maravilloso. Entonces, Gerardo, ¿conoces? Entrale con los 40 datos. Entrale con los 40 datos, porque vamos a hacer tablas de frecuencia, algunas cosas que me imagino que tú tal vez ya has visto, entonces solo para terminar de entender detallitos. Para ti va a ser repaso, entonces. Y yo no le huyo, pero soy malísima, dice por ahí. Dice, entonces ese malísima, ese yo soy, cambiémoslo, ¿vale? Cambiémosle por yo era. Dejémoslo en el pasado para poder entrar con ganas a esto de la estadística. Bueno, entonces, chicos, estadística, una de las ciencias, vamos a utilizar fórmulas y vamos a utilizar números. ¿Y para qué básicamente funciona la estadística? Es la ciencia que nos permite analizar, yo diría primero, ordenar, analizar y comprender a través de la interpretación datos, información que recolectemos. A ver, veámoslo aquí, una definición linda, ¿verdad? Breve, fácil. Es la rama de la estadística, pero aquí a qué me estoy refiriendo, a la estadística descriptiva, ¿verdad? Yo les hablaba primero estadística general, pero dentro de la estadística vamos a encontrar dos ramas importantes. ¿Y cuál vamos a ver ahorita? La descriptiva, que es la más básica. La estadística descriptiva es una de las ramas de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza los datos mediante números, tablas y gráficos. ¿Verdad? O sea, lo que hace el famoso Excel. Tablas, números, gráficos. O sea, ahí tienen a la chica con las tablas y con los gráficos, ¿verdad? Y por ahí dice buy, ¿verdad? Que es de comprar. Gerardo nos decía, lo utilizo para mis negocios, ¿verdad? Es importante para poder ir teniendo una claridad de cómo se están moviendo las cosas. Entonces, vean, importante los verbos. Recolectar, que eso ya lo hicimos, chicos. Eso lo hicimos con su encuesta. Ya recolectamos. Ahora nos toca analizar y caracterizar los datos mediante números, tablas o gráficos. Yo le colocaría aquí O, I, ¿verdad? Porque muchas veces esas tablas las vamos a convertir en gráficos y eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Primero dominamos las tablas. ¿Sí? Eso va a ser lo de hoy, la distribución de frecuencias, así se le llama.
Dice Ali, yo sí la vi en Barcolic, pero allá a lo lejos me recuerdo. Ah, ok, entonces lo vimos en algún punto algunos y otros tal vez nunca. Entonces vamos a irnos tranquis, me van a ir diciendo si vamos bien. Bueno, aquí vamos a nivel de definición. Entonces vamos a ver estas dos ramas de la estadística, ¿verdad? Vamos a hablar de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Una es más compleja que la otra. Una es resultado de la otra. Nosotros estamos en descriptiva, ¿ok? Estadística descriptiva encarga de recolectar, analizar y procesar esos datos. Ya la inferencial va a ser otro tipo de funciones más complejas. Y vamos a ver un poquito de introducción a la inferencial. Pero primero tenemos que dominar la descriptiva. ¿Sí? Estas dos ramas importantes, descriptiva e inferencial. ¿Qué rama vamos a estudiar ahorita? ¿La inferencial o descriptiva? Descriptiva. 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 Bien, bien, eso es lo que quiero, que vayan enchufados, que vayan aquí conmigo, así no se me pierden. Bien, veamos entonces. La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Entonces vamos a tocar aquí temas como muy generales, conceptos muy generales de estadística y de investigación, que los usamos como siempre, ¿verdad? Población y muestra. Que nos queden bien claros cuáles son cada uno, ¿verdad? Población y muestra. Esta imagen me encanta porque es re fácil de entender. La población, chicos, va a hacer referencia al total de las personas que puedan existir, ¿verdad? Depende en dónde yo esté queriendo hacer mi investigación. Por ejemplo, con la entrevista que ustedes hicieron ahorita, pregúntese cada quien a qué personas le mandó el link. ¿Son personas de Zacatepeques todas? ¿Será que son personas también de la ciudad de Guatemala? ¿Son personas que trabajan en la Antigua? ¿Son personas de dónde? ¿Será que pertenecen a una población en particular? ¿O ustedes literal que lo subieron a Facebook y le contestó cualquiera? ¿Verdad? Yo lo mandé a un grupo de técnicos de mi trabajo que está a nivel nacional, entonces tengo de todos los departamentos. Ok, ahí vean eso. Gracias, Gerardo. Como Gerardo lo mandó a nivel nacional, su población literal, si es de todos los departamentos, estamos hablando de Guatemala, ¿verdad? Katy también lo mandó igual, en un grupo donde hay gente de toda Guatemala. Entonces la población sería Guatemala. Para poder hacer una investigación a nivel de Guatemala, la muestra para que esa investigación fuera válida, tiene que ser una muestra representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que considerar el total de la población, o sea, los millones que somos, y tengo que tomar la muestra que incluya, que represente a toda Guatemala. ¿Se imaginan el tipo de estudio a nivel de Guatemala? Esta imagen me encanta porque quiero que vean cómo está la población. Hay negritos, hay verdecitos, hay rosaditos, hay azules, hay chiquititos, hay grandes. Hay un montón de características diferentes. Y quiero que vean cómo está la muestra. La muestra agarra un poquito de todos, ¿verdad? Agarra dos amarillitos, agarra negritos, agarra rosaditos, verdecitos. ¿Qué pasaría si la muestra, que es más o menos como la muestra que nosotros agarramos, es una muestra completamente aleatoria, que no tiene pues ninguna intencionalidad, simplemente fue aleatorio total? Pero si la muestra, por ejemplo, hubiera agarrado nada más a estos dos, si yo saco esta muestra y yo estoy diciendo que esta muestra es representativa de esta población, yo estaría diciendo que la población solo está compuesta por rosaditos de la misma estatura. ¿Es representativa esa muestra? No. Así es. No. Definitivamente no. Y sobre todo en esta imagen es chilero porque ustedes están viendo la población completa. Y ya vieron que la población es muy variada. Muchos colores, muchos tamaños. Entonces yo necesito tener una muestra que abarque, tratando de incluir a la mayor cantidad, y esto se hace siempre con estadística.
Por aquí, Daniel coloca, como el ejemplo que le ponía el lunes pasado, Daniel nos contó en la clase anterior que él había participado en una investigación grande, ¿se recuerdan? En la investigación que realizó en San Antonio, Aguascalientes, tomamos una muestra del 15%, imagínense, de la población para que los resultados fueran representativos. Así es. Entonces, una muestra representativa de ese grupo fue sobre el 15%. Por eso es que nos contaba Daniel en ese momento que su muestra era de 2,000 y pico. Imagínense, y ustedes tienen una muestra de 10. Su muestra son 10, ¿verdad? Y es una muestra obviamente no representativa. Esta muestra que ustedes tomaron es nada más para fines académicos y de aprendizaje de estadística. Pero si estuviéramos a nivel de investigación, no podemos hacer esto. Probablemente ustedes, su muestra puede ser así, ¿verdad? Entonces esos resultados que tengamos no son realmente fiables. Mientras que si la muestra es representativa, vamos a poder hacer un estudio que nos dé conclusiones concretas sobre la población entera. Y ahí vamos a encontrar entonces la diferencia entre la estadística diferencial y la estadística inferencial y descriptiva, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener de la muestra? ¿Qué obtuvieron ustedes de su muestra? Tienen su muestra de 10 personas, ¿verdad? 10 personitas. Por ahí Gerardo se animó a tener una muestra de 40 y su otro compañero una de 24. Y por ahí algunos que se habrán animado a tener más. Nosotros vamos a trabajar ahorita para aprender una muestra de 10. No es representativa, pero es una muestra que nos va a dar datos. ¿Obtuvieron ustedes datos de esas personas que fueron tan gentiles de contestar su encuesta? ¿Verdad? Por ahí vi una muy bonita, creo que era de Carolina, la que le eché el ojo, en donde ella tuvo pues el detalle de colocar una descripción al inicio de la encuesta en donde solicitaba pues amablemente y explicaba que los datos que se iban a recolectar no iban a ser utilizados para absolutamente nada más que para su aprendizaje en el curso de módulo 2 investigación. Entonces esos son criterios que yo dejé libres en este momento, pero muy importantes a la hora de hacer una encuesta. Aclararle a las personas para qué vamos a usar sus datos. Que ellos se puedan sentir tranquilos de que pues no lo van a usar en más nada que aquí estar conmigo platicando sobre estadística. Entonces, esos datos, chicos... Y yo también puse así. Perfecto, maravilloso. No las he visto todas, ¿sí? Pero maravilloso. Si ustedes lograron colocar eso, ¿verdad? Para poderle aclarar a las personas, yo no lo dejé dicho en la clase anterior, pero me alegra mucho saber que lo hayan hecho, ahorita que Pam me está contando, y la de Carolina, que creo que fue la única que logré medio ojear. Entonces, excelente. Para que la gente se sienta tranquila, ¿verdad? O sea, ¿qué irán a hacer con mis datos, verdad? Entonces, vean, estos datos nos van a permitir entender y estudiar a esta muestra. Solo esta muestra. Esa es la estadística descriptiva. Me permite describir, mostrar y resumir la información de los datos de esta muestra. Y se correlaciona solo con la muestra. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera sacado una muestra representativa como en el estudio de Daniel? Ahí sí vamos a hablar de que ellos ya en las fases después de trabajar todo lo descriptivo, probablemente se pasen, si la muestra es lo suficientemente representativa, a una estadística inferencial. ¿Y qué hace? La estadística inferencial pretende extraer conclusiones que puedan ser amplificadas de la muestra a toda la población. ¿Sí? A través de probabilidades, ¿verdad? Esa es la estadística inferencial, tiene unos métodos y unas estrategias muchísimo más complejas con fórmulas matemáticas elevadas que permiten trasladar los datos, sacar inferencias de estos datos de la muestra, por ejemplo, la muestra grande representativa que tenía Daniel de 2,000 y pico, y decir que esa muestra, ustedes sacan conclusiones inferenciales, o sea, saco una inferencia para hablar del total. Y les pongo en contacto esto. A ver, los estudios que ustedes ven. Han visto que salen, por ejemplo, en las noticias, ¿verdad? Que se sabe, ahora se sabe, chicos, que la falta de sueño está asociada al Alzheimer, ¿verdad? La falta de sueño crónica se asocia como un factor predisponente de Alzheimer. Vean ese tipo de investigaciones, ¿se imaginan? Para decir eso, para sacar esa inferencia, y esos son resultados a nivel del mundo, que nos están diciendo que los seres humanos, si no dormimos, aumentamos nuestras probabilidades de padecer en el futuro
enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo me pueden decir eso? Los estudios que han habido a nivel mundial han reclutado una cantidad de estudios que se han hecho alrededor del sueño y de las variables, y aquí vamos a hablar de algo concreto, por ejemplo, los beta-amiloides, que son unos desechos de sus neuronas que se producen durante la actividad de vigilia, ¿verdad? Como ahorita cuando ustedes están, sus neuronas están produciendo un montón de sustancias que desechas, dentro de esas las beta-amiloides. Y la acumulación de beta-amiloides en el cerebro, los beta-amiloides se desechan, chicos, pero ¿saben cuándo se desechan? Cuando duermen, nada más. En los estados de sueño profundo se activa su sistema linfático, que es el encargado de limpiar a las neuronas. Entonces, cada vez que no duermen, adivinen qué, ustedes amanecen con un montón de desechos, ¿sí? Un montón de beta-amiloides que se van ahí guardando y se acumulan, y eso genera las grandes cantidades y acumulaciones de beta-amiloides se encuentran en los cerebros que se han investigado con personas de Alzheimer. Entonces, todos esos datos se van vinculando a partir de estudios grandes, pero se ha estudiado tanto con tantas personas y los resultados son siempre los mismos que se habla de un resultado contundente. Entonces, con estadística inferencial se puede inferir a la población mundial y lanzar este conocimiento en ciencia. Pero vean el tamaño de la investigación. Y lo que nosotros estamos haciendo ahorita nada más es descriptivo, ¿verdad? Pasamos ahí como unos datitos para algunos, para poder entender y sacar tablas. Para eso hicimos ahorita. Nosotros estamos en este nivel. Vamos a ver un poquito de introducción a esto, olvídense. Hablar de estadística inferencial, estamos hablando de la ciencia ya pura, complejísimo, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar por acá. Yulisa pregunta si había que enviar el link de nuestra encuesta. No, Yulisa, no. Algunos de sus compañeros la subieron. Eso fue lo que aclaré cabal al principio de la clase. La subieron, pero realmente no. Lo que necesitaban hoy son sus datos porque los vamos a usar ahorita en un ratito. ¿Sí? Para eso no hay necesidad de la encuesta. Lo que van a usar son sus datos. Bien. Si la quieren subir para que aparezca ahí como dentro de las... La pueden subir, ¿verdad? Un screenshot o lo que ustedes prefieran, ¿verdad? Esa no era, si se dieron cuenta, no tiene nota ni nada. La teníamos que hacer para poder hacer esta clase, pero solo, ¿verdad? Lo que me van a entregar de esta clase, eso sí tiene puntos, pero eso todavía no. Esa viene mucho después, porque tenemos que trabajar un montón sobre ese archivo, pero lo vamos a ir construyendo desde hoy. Bien, entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial? Lo descriptivo solo explica la muestra, cualquier muestra, una muestra representativa, una muestra que no es representativa como la nuestra, no es representativa, ¿verdad? Solo es una muestra aleatoria cualquiera. Y la inferencial ya va a trasladar las conclusiones que se sacó de esta muestra a un todo más grande. ¿Vamos bien ahí? Ok. Bien. Hablemos entonces de conceptos básicos, porque vamos a usamos un montón esta palabrita y uno se pierde mucha. Conceptos básicos de estadística. Población, muestra, unidad de estadística y variables. La población es el todo, ¿verdad? Era lo que les decía, piensen en dónde pasaron su encuesta. Se la pasaron a sus vecinos, al rato su población es nada más su colonia. Se la pasaron a su familia, ¿verdad? Entonces su población, pues es su familia, si quieren hacer un estudio de esa familia en total, ¿verdad? Si tiene, su muestra está agrupada con algún grupo, ¿verdad? Valga la redundancia, específico, o es súper abierta, como por ejemplo el caso que ya nos habló Gerardo y Katy, ¿verdad? Lo mandamos a un grupo donde hay un montón de gente de diferentes departamentos. Ese es el total, la población. Cuando tomamos a unos individuos de esa población, como lo hicieron ustedes, algunos 10, ¿verdad? Que yo les pedí que buscaran 10 personitas, esa es nuestra muestra. Pero nuestra muestra, nosotros no estamos viendo técnicas de muestreo, ¿verdad? Sino que nosotros solo nuestros temas en este curso son ya hacia sacar los datos, ¿verdad? Entonces yo no me metí a elementos de muestra, sino que los dejé libres, ¿verdad? Simplemente 10 personas, ningún criterio, eso es una muestra aleatoria, quien sea. El único criterio de exclusión que les puse fue que fueran adultos, ¿se recuerdan? Les dije no vayan a hacer que no sean niños, ese fue el único criterio de exclusión. Pero de ahí no les dije 40, no les dije 10 mujeres, 10 hombres, 10 adultos mayores, o sea, yo no cerré esa muestra, yo la dejé en adultos, ¿sí?
Esa es la muestra, el grupo de 10 personas que les respondieron. Cada una de esas personitas es una unidad estadística. Cada personita, cada individuo es una unidad estadística. Y de cada individuo nosotros obtuvimos variables, que son las características o las preguntas que sacamos. Las preguntas que nosotros colocamos en la encuesta van a responder a esas variables, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 6 variables. Aquí aparece el ejemplo: color, sexo, edad, estado civil, qué sé yo. En nuestro caso preguntamos conductas de alimentación, preguntamos escolaridad. Cuando terminemos todo este trabajo van a entender para qué. Ya le van a poder ahí mandar tal vez algunas recomendaciones si son sus conocidos a los que evaluaron. Bien, entonces, ¿qué es? Otra vez, para verlo de otra manera, la población es el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se va a estudiar. Estos individuos a los que ustedes les preguntaron, ¿poseían la información? Claro, si es su propia vida. No les estábamos pasando un examen, ¿verdad? Sino que era una encuesta sobre sus propios hábitos. Muestra es un subconjunto de elementos pertenecientes a la población, ¿verdad? Entonces, vean cómo aquí también trata la imagen, estas imágenes me gustan porque tratan de que sea la muestra muy representativa, ¿verdad? Miren 4 hombrecitos y 4 mujeres, ¿verdad? Muy estable con respecto a la población total. Pero la muestra es esa sección. Su muestra, entonces si yo les preguntara, ¿de cuánto es la muestra que ustedes trabajaron? ¿Cuál sería su respuesta? De 10. Excelente. Y los que se animaron a más tienen otro número, ¿verdad? Pero la indicación de las instrucciones eran 10. Cada una de las personas que ustedes evaluaron, esas 10 personas, ustedes tienen 10 unidades estadísticas. Cada individuo, animal, cosa al que se le mide, se le observa en una o más características. ¿Cuántas unidades estadísticas tiene su muestra? 10. El tema de unidad, o sea, el término de unidad estadística lo confunde a uno, pero no se refiere más que a las personas que estoy evaluando, ¿sí? ¿Cuántas unidades? ¡Uy! ¿Cuántas unidades estadísticas tiene su muestra? 10. Y entonces ya nos vamos a las variables, características que se observan en las unidades estadísticas. Unidades estadísticas, personas, características que observan las personas, ¿verdad? Y aquí es en donde ya entramos, aquí las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Depende cómo yo pregunte y qué pregunte. Su encuesta tenía cualitativas y cuantitativas. Había una de número nada más, ¿verdad? ¿Cuál era? La que era cuantitativa. La edad. La edad. Excelente. Y las cualitativas estoy preguntando por cosas, por cualidades, ¿verdad? Pero nosotros hicimos las preguntas de forma cerrada, ¿se recuerdan? Utilizamos preguntas cerradas para poder tener un manejo de datos mucho más fácil, ¿verdad? Que no se nos volviera una cantidad enorme y nos perdiéramos porque no estamos sobre lo cualitativo. No vamos a hacer análisis de datos cualitativos, vamos a hacer análisis cuantitativo. Ah, no tengas pena. ¿Cómo así, Alvarado? ¿Cómo así? Es el mismo de toda la vida, Alvarado. Ahí, Alvarado, siento que no había link. ¿Cómo así, cariño? En el Classroom ha estado desde toda la vida. Nunca lo hemos cambiado. Bueno, entonces, ¿listos, verdad? Unidades estadísticas, variables. Bien. ¿Cuántas variables evaluaron en su encuesta? 6. Excelente. ¿Eh? Así es, 6. Bien, entonces aquí volvemos a ver la diferencia entre la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva va sobre la muestra y cuando yo ya quiero hacer estadística inferencial, yo voy a inferenciar el resultado, voy a sacar una inferencia del resultado que tengo de la muestra para ampliarlo hacia una población. Y ahí vemos otra vez la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Vemos entonces, diferencia, la descriptiva recopila, organiza datos, los presenta de forma informativa. O sea, en lo descriptivo yo solo estoy explicando qué encontré, cómo lo encontré y lo organizo. Pero en lo inferencial ya efectúo estimaciones, hipótesis sobre la población general y se basa en probabilidades. Nosotros tenemos dentro del tema introducción a la probabilidad. Bueno, esto está más que claro. Aquí les dejo, esta es nada más para que la puedan ir leyendo cuando estudien, ¿verdad? Porque me interesa más la práctica. Entonces, ¿cuál es la relación de todo esto? La estadística recolecta, organiza, analiza.
interpreta. ¿Qué cosa? Datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? Para hacer cosas al respecto. Por ejemplo, ahí Gerardo nos decía, yo utilizo la estadística para mis negocios. Por ejemplo, ¿qué toma de decisiones podría ser? Que si un producto, si yo estoy vendiendo algo en un negocio, un producto no se está rotando, ¿eso qué significa? Que no se está vendiendo lo suficiente, al rato voy a dejar de invertir tanto en ese producto y voy a comprar más del otro producto que sí se está vendiendo un montón. O yo le pregunto a mis clientes, ¿qué es lo que más les gusta? Y mis clientes me responden, me gustan las papalinas que tienen chile. ¿Y cuál es el que menos le gusta? Las papalinas que tienen ajo, qué sé yo. Entonces yo ya puedo tomar la decisión desde mi negocio que voy a comprar más papalinas con chile y menos con ajo, porque yo ya tengo un grupo de clientes que se va rotando dentro de mí. Sí, es simple, ¿verdad? Obviamente ahí estoy hablando de cosas simples. Ahí escuchó que hasta un perro tengo dentro de clase. A ver, bueno, entonces, así funciona. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que ustedes vean el alcance que esto tiene. Desde la psicología, ¿para qué estudio yo? Para poder tomar decisiones sobre qué hacer con respecto a un problema. Estoy estudiando una escuela, estoy estudiando un centro de rehabilitación y quiero entender algo. Recuerdo de las primeras clases cuando Pamela decía que le interesaba el tema del miedo. ¿Qué vas a hacer con respecto? Cuando tengas todos esos datos y esa información, ¿qué vas a hacer al respecto? Quisieras de repente que, ¿cómo vas a apoyar para que el miedo que se expanda, el miedo se desaparezca? ¿Qué quieres, verdad? Entonces ahí hay que ahí vamos a tomar decisiones con respecto a qué hacer, ¿verdad? Y eso obviamente uno lo define en sus proyectos. Bien, pero entonces entrémosle a entender cómo esto se hace. Ya que tengo datos, lo que yo les decía, chicos, tener estos datos, como los tienen ahorita, que solo tienen su base de datos, o sea, solo tienen las respuestas de las personas, ¿verdad? Lo chilero por ejemplo, si lo hicieron desde Google Forms, es que a ustedes les aparece de una vez ahí una gráfica, ¿verdad? De cuántos respondieron, de qué forma, eso les va a ayudar un montón. Antes, mucha, cuando era todo a mano, ¿se imaginan? Eso les va a ayudar un montón, pero lo importante es cómo vamos a organizar esos datos para entenderlos. Porque en la gráfica, sí ve qué bonitos, estos me respondieron esto, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? Tengo personas que, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de elementos que vamos a utilizar. Entonces, la recolección de datos me va a generar una matriz de datos o una base de datos. Estos son sinónimos, chicos. Matriz de datos, base de datos, lo que ustedes tienen ahorita, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes? Aquí yo tengo una base de datos de meses y de años, ¿verdad? ¿Cómo fue? Vean, tengo datos desde el 2000 hasta el 2013. ¿Qué sucedió en las ventas de cada uno de esos meses? Miren esta base de datos, amplia, ¿verdad? Amplia, una base de datos de 13 años. Y con su desglose cada mes, cuánto se vendió de cada cosa, ¿verdad? Entonces, esa es mi base de datos. Yo tengo todos los datos ahí acumulados. Entonces, ¿cómo podría estar la suya? Por aquí tienen, ¿verdad? Personita 1, personita 2, 3, 4, 5, 6, personita 10. ¿Verdad? Y entonces aquí tengo mi respuesta, mi pregunta 1, mi pregunta 2, mi pregunta 3, mi pregunta 5, 6. ¿Sí? Y entonces tengo las respuestas de cada uno. Así tendría que estar su base de datos. Todas las respuestas, todas las preguntas, todas las variables. ¿Verdad? Ahí por ahí Katy contándonos que ella hizo una vez un diagnóstico poblacional a mano, ¿verdad? Cero de tecnología, toda máquina de escribir. ¿Qué tal? Imagínense. Eso fue hace 3 años, un reto, por supuesto. Dice Enrique, en los números podría ser nombre y pregunta. Tú dices aquí la pregunta y aquí ¿cuántas personitas? 1, 2, 3 o cómo? ¿A qué te refieres? Nombres no pedimos, recuérdense, eso no iba dentro de nuestros datos. O sea, el nombre de la persona, ¿verdad? Entiendo que donde usted tiene los números, los años, iría personita 1, como usted dijo, personita 2, personita 3, y donde tiene los meses, iría la variable 1, variable 2. Así es. Así es. Sistema. Para poder tenerlos desplegados, ¿verdad? Esa es mi base de datos completa, desplegaditos, porque con esa base de datos ya vamos a hacer una tabla, ¿verdad?
Lourdes, levantaste tu manita, dime. Sí, en el cuadrito donde dice, vamos a poner las variables, hay que poner el nombre de la variable. Así es. Vamos a poner el nombre de la variable, que cuáles eran nuestras variables, por dónde las tenía. Aquí están. Entonces tendríamos que poner arriba, ¿verdad? Género y su desglose. Imagínense, eso es bien amplio, porque solo es como para tener toda la base de datos, ¿verdad? Género, y entonces pongo masculino, femenino, check. Quiero que ustedes se den, ahí no me voy a poner yo muy estricta con la base de datos. Quiero que ustedes organicen sus datos como mejor les quede, pero que aparezca todo, ¿verdad? Va a ser una tabla amplia, ¿sí? Ese es el punto. No es una tabla ordenada del todo, sino que ahí está todo. Cuando ya nos metamos a tablas de frecuencia, que esas son las que más me interesan, ahí sí vamos a llevar un orden específico, ¿verdad? Bien, entonces, organización de los datos, ya los organizamos según las ventas por unidad, por ejemplo, aquí estoy colocando eso, en enero, en febrero, y no estoy metiéndome a los años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa ya es una tabla específica, que ahorita voy con las tablas. Bien. A ver, entonces, ¿para qué, mucha? ¿Por qué se presentan los datos en tablas y gráficas? 1, porque nos permite identificar patrones iniciales. 2, nos permite comprender la información que contienen esos datos, porque cuando los tengo aquí, pues sí tengo un montón de cosas, ¿verdad? Pero no me los deja ver tan claros si yo no lo tengo todavía organizado. Como les digo, esto no es organización, esto solo es la recolección. Yo organizo cuando empiezo a hacer los tipos de tablas de frecuencia. Bien, ¿para qué más hacemos las tablas de frecuencia? Para preparar los datos para el resumen o el análisis, ¿verdad? Porque ya yo después voy a interpretar, ya yo después voy a sacar mis gráficas y entonces yo voy a decir, wow, ¿sí? Ofrece una descripción general de los datos. Esa es otra de las razones, ¿verdad? Bien, entonces veamos. Tablas de frecuencia, chicos. Ahora sí, entremos en materia. Esto es lo que tienen que empezar a realizar. Las tablas de frecuencias, a esto también se le llama distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia nos permite presentar de forma más ordenada los datos, porque si se dan cuenta en la tablita en donde yo tengo lo que tienen ahorita, solo tienen sus datos ahí puestos, ¿verdad? El montón de cosas, el montón de respuestas, el montón de personitas. ¿Cuál es el término correcto para personita? Unidad estadística. Población. Oh. No, unidad estadística. Unidad de estadística. Eso. Bien. Ahí es en donde quiero, porque ahí es en donde se hace bolas, mucha. Personitas, unidad estadística. Yo utilizo estos términos como mucho más fácil. Las unidades estadísticas completas, la muestra, ¿sí? Diferente hablar de muestra que hablar de unidad. Entonces, en esta tabla, ¿verdad? Personita 1, personita 2 son mis unidades estadísticas, ¿sí? Estoy desglosando mi muestra por unidades estadísticas, ¿vale? Personita igual unidad estadística. Entonces, tengo todas mis unidades estadísticas con todas las variables. Eso es muy amplio. Tenemos 6 variables. ¿Se recuerdan cuántos datos vamos a tener ahí? Si tengo 10 unidades estadísticas y 6 variables, 60 respuestas. Pero ojo, mucha, porque no son realmente 60. Miren cuánto tenían de posibilidades de respuesta. ¡Ay! Es un montón de información. ¿Sí? Bien, pues vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Pero acá no hemos organizado nanáis. Aquí solo tenemos toda la información junta. Eso es una base de datos. Ahora, cuando vamos a organizar, ya pasamos a la fase de organizar datos, vamos a utilizar tablas de frecuencia o distribución de frecuencia. Esos son sinónimos. Distribución de frecuencia es una forma de decir tablas de frecuencia. Y nos va a permitir ordenar todo ese montón de información que tenemos ahorita para analizarla e interpretar los resultados de una forma más adecuada. Entonces, para entender qué son tablas de frecuencia, hablemos de frecuencia. ¿Qué es frecuencia, mucha? La frecuencia habla de ocurrencia, repetición, observaciones, número de veces. Con eso quiero que lo asocien. La frecuencia no es más que el número de veces que se repite un dato en la información recolectada sobre una variable. Otra vez, ¿qué es frecuencia? El número de veces que se repite un dato recolectada. ¿Escucho por ahí un micrófono? Ok. En la información recolectada sobre una variable.
sobre una variable. Esto es algo que quiero que recuerden. Una. ¿Y ustedes cuántas tienen? 6. ¿Cuántas tablas vamos a hacer entonces? 6. Exacto. Una tabla. Una por variable. Si ustedes tienen 6 variables, tendríamos que tener 6 tablitas, ¿verdad? Si vamos a procesar todos los datos. Hoy vamos a trabajar en una, porque es imposible que hagamos las 6. Hoy van a aprender a hacer una, ¿sí? Y sobre esa van a hacer las demás. Por eso les digo, este es nuestro trabajo final, muchachos. Este es nuestro trabajo final. Bien, entonces, que les quede claro. ¿Qué es frecuencia, mucha? La cantidad de veces que se repite, ¿sí? Quiero que se les quede, pero por siempre y para siempre, esto. Se repite. ¿Sí? Eso es frecuencia. Bien. Entonces, recordemos esto. Variables son las características, ¿sí? ¿Cuántas veces les he dicho ya, verdad? ¿Cuántas variables tienen? 6, ¿verdad? 6 variables porque preguntamos 6 cosas. ¿Cuáles fueron esas 6 cosas que preguntamos? Género, bueno, en realidad fue sexo, ¿verdad? Porque se acuerdan que yo le cambié de género a sexo, porque género se nos podía volver una cosa eterna, ¿verdad? Recuérdense que cuánta cantidad de géneros con todas las variables culturales. No, sexo. Lo biológico, no nos complicamos. Yo necesitaba solo 2, no más. Masculino y femenino, ¿verdad? En edad, que es la única que teníamos abierta y que es cuantitativa, ¿verdad? Escolaridad, teníamos 3 opciones. Actividad física, 3 opciones. Alimentación, 2 opciones. Estrés, 3 opciones. Sí, disculpe. Fíjese que yo, bueno, no entendí, yo no estoy en la clase del jueves, yo no entendí muy bien cómo era lo de la encuesta, entonces sí puse la edad, pero el género no lo coloqué y de hecho me basé, todas mis preguntas o toda la encuesta está basado en estrés. A ver. No, entonces esa la vamos a tener que repetir, mi corazón lindo, porque necesitamos tener estas 6 variables. O sea, lo que me van a entregar a ustedes son 6 tablas. Una tabla de sexo, una tabla de edad, una tabla de escolaridad, una tabla de actividad física, una de alimentación y una de estrés. Si se meten a leer detenidamente las instrucciones, ahí lo dice, hasta les hice un documento con imágenes y les subí la clase para que la vieran, para que no pasara esto, lloro. Bueno, pero entonces por lo menos no es tan difícil realmente, pero necesitamos volver a hacerlo. Porque tu encuesta, todas las encuestas tienen las mismas, y eso lo dije en esa clase que está grabada, todas las encuestas tienen las mismas variables. Puede variar la pregunta, que era lo que yo les decía, o sea, podía decir cuántos años tiene o qué edad tiene y dejarla abierta. Eso sí podía variar, eso cada quien. Pero tenían que aparecerles estas 6 cosas, nada más. Sexo, edad, escolaridad, actividad física, alimentación y estrés. Y tenían que tener estas opciones de respuesta, no otras. Estas de aquí, para que todos entendamos cómo vamos a ir haciendo cada una y las dudas vayan sobre esto mismo. Si la hacían muy abierta, se van a perder, porque no conocen del todo muchos la estadística descriptiva, se van a perder 1000. Hoy vamos a trabajar solo una y ustedes tienen que hacer 6. Hoy vamos a entender esta, la de la edad, que es la cuantitativa, y luego van a ir con cada una de estas. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido eso, porque entonces si no tengo estas 6 preguntas, si no tengo estas 6 variables en mi encuestita, necesito volver a hacer la encuestita, ¿sí? Para que podamos hacer bien. Entonces necesito, si no tienen los datos que son, ¿verdad? Bueno, si tienen la edad, por lo menos con la edad van a lograr salir y hacer la actividad de hoy, y no perderse. Bien, entonces esta encuesta tenía estas 6, ¿verdad? Estas 6 variables con sus respectivas respuestas que eran de esta manera, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias, chicos? Una tabla de frecuencias solo se representa una variable en una tabla, ¿sí? Solo una. Si hay más variables, debemos hacer una tabla por cada variable. En su caso, tenemos más de una variable. Aquí, por ejemplo, miren, este ejemplo está sobre el nivel educativo. ¿Se recuerdan que la tenían? ¿Verdad?
dentro de sus opciones, nivel educativo, ¿verdad? Por aquí está, escolaridad, nula, media, alta. Entonces, ¿cómo va a ser la tabla? ¿Cómo sería la tabla de esa variable? Coloco el nivel educativo, ¿verdad? Que es mi variable, y aquí van mis opciones. Nula, media, alta. Entonces, aquí coloco la modalidad de respuesta. Esto es para las variables cualitativas. Es decir, todas excepto la edad. La edad es la única que es diferente y por eso esas la van a hacer conmigo. La edad es la única diferente, porque es la única cuantitativa. Ahora, las que son cualitativas, vamos a colocar la modalidad de respuesta sobre este lado y la frecuencia. ¿Se recuerdan que era frecuencia? Regreso a la diapositiva. Número de veces que repite un dato. Eso quiere decir que la frecuencia va a ser el número de personas que me contestaron cada una de esa manera. Entonces tienen que ver sus datos. ¿Cuántas personas les dijeron que no tenían escolaridad? 3, por ejemplo. Que tenían media 5 y que habían llegado a la universidad 2. Algo importante es que la sumatoria de las frecuencias tiene que darme el total de los datos. Si no, algo hice mal. Si no, conté mal. Si esto no me cuadra, yo conté mal. ¿Cuánto es su total? ¿Se recuerdan? Su total de individuos, ¿verdad? De unidades estadísticas, su muestra total es de 10. Gerardo, por ejemplo, se quiere animar a hacerlo con las 40, aquí le tiene que sumar 40. ¿Sí? La cantidad de veces que se repite. Entonces, vean, cada fila, acordémonos eso con las tablas. Licenciada, perdón, en cada tabla por variable que vamos a hacer, tiene que dar el mismo total de personas, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque no te ha variado, a menos que tú te dieras cuenta que alguien de repente en tu encuesta no te contestó una. Ahí tenés un gran problema. Y yo descartaría ese dato. Si tenés eso, lo descartás, porque para más adelante no te sirve. Pero si las personas respondieron todos a todas sus preguntas, tenés que tener el total de las respuestas de todas, ¿verdad? De cada una de las variables, y con cada una de sus respuestas, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, chicos. Importante porque esto es algo que a veces hasta se les confunde a uno, aunque uno ya está en la U. ¿Qué es una fila y qué es una columna? ¿Verdad? Las filas son las acostadas. Las horizontales son filas. Y las que son verticales son columnas. Columnas, para que se les quede de memoria, a los que se les hace bolas. Columnas, piensen en las columnas de una arquitectura griega, en la columna que sostiene una estructura. La columna es vertical. ¿Sí? Columna es vertical, columna. Fila es la que es horizontal, acostadita. ¿Vale? Eso es para que no se hagan bolas. ¿Por qué? Porque aquí ya está la descripción de qué va en cada una, ¿verdad? Cada fila representa una modalidad de respuesta o valor. Y las columnas son las frecuencias. ¿Sí? Fácil, fácil. Cantidad, aquí ¿qué estoy haciendo? Organizando la nebulosa que tengo de base de datos en la cantidad de personas. Entonces, cuando yo veo esta tabla, yo ya puedo decir, ve, de las personas que evalué, sí, pues, son más los que por lo menos estudiaron en el colegio y tienen una carrera a nivel medio, ¿eh? Solo 2. La minoría, ¿eh? Son los que llegaron a la universidad y tengo 3 personas que no tienen escolaridad. ¿Cómo le hicieron? Ya en mi caso que la mayoría son universitarios porque yo estaba verificando los datos y no hay ninguno media y mucho menos nula, todos son universitarios, no pasa nada. Nada pasa nada. No pasa nada. Eso, así te va a quedar tu tabla. Entonces, en tu tabla vas a tener 0, 0 y todos en alta, ¿verdad? Cada tabla va a ser diferente, depende de cómo estuvieron, de cómo se comportó su muestra. Por eso es que es interesante ver esto. Algunos van a tener, como les decía, 0, tal vez es probable que casi todos tengan 0 en nula, porque les decía, si tiene escolaridad nula, ¿cómo contestó la encuesta? Solo que alguien se lo hubiera contestado, ¿verdad? O sea, que se la llevan a un abuelito, ¿verdad? Que no sabe leer y escribir, y entonces alguien le hace el favor de leerle las preguntas, el abuelito le responde y él le contesta, ¿verdad? Pero entonces esto se vuelve interesante, ¿verdad? Porque entonces digo yo, ¿cómo le hicieron, verdad? Entonces me puede dar elementos para querer averiguar cómo conseguí ese dato. Pero en general, a ustedes seguramente van a estar a nivel de media o alta, ¿verdad? Entonces, importante, columnas, filas, ¿verdad? Las columnas va la frecuencia
Y los tipos de frecuencia, mucha, porque vamos a ver un montón de frecuencias. Ahí es en donde uno se va haciendo bolas, porque hay varios tipos. Y entonces aquí van a estar, esto es cualitativo, ¿verdad? Esto es cualitativo. Cuando una persona sabe leer, pero no estudió, qué buena pregunta, Eileen. Mira, yo te diría que entra en, como solo pusimos 3, ¿verdad? Y ahí recuerda que es subjetivo que la persona se coloque como ella se considera. Al final del día no estamos como tan estrechos con eso, ¿verdad? Ay, 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 no creo mi corazón, pero va a quedar grabado, ¿oíste? No, Daniel. Vamos a usar todas. Bien. Entonces, frecuencia. Frecuencia simple. Veamos aquí. Algo que quiero que vean, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pasarnos entonces de las variables quali a la quanti, que es la edad? Dímelo, Urdes, ¿levantaste tu manita? Esperaría que sí, Ali. ¿Lourdes? No, licenciada, fue un accidente, gracias. Pedazo, ok. Bien, entonces vean, ¿qué tengo aquí? Para que ustedes se organicen. Se dieron cuenta que voy por variable, muchachos. Yo no me hago un merequetengue. Yo aquí, ¿qué voy a ver? Nada más nivel educativo. Cierro eso y me paso a la edad. Entonces voy a extraer mis datos de la edad. Entonces, por ejemplo, aquí, estos son edad de encuestados, por ejemplo, pero obviamente estos datos son imaginarios que yo les coloqué nada más para el ejemplo, y estos son edades de niños, ¿verdad? De 10 niños que se encuestaron, ¿verdad? Nuestra encuesta era de adultos, pero ya aquí encuesté 10 niños, digamos, ¿verdad? Entonces, algo importante de cómo se presentan las tablas, chicos. Toda la vida llevan su título, tabla 1, y el nombre de la variable. Tabla 1, edad de los encuestados. Y abajo de la tabla siempre voy a colocar la fuente. En su caso, encuesta módulo 2 investigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que aparecer? Como ustedes van a hacer 6 tablas, y si nos vamos en el orden de sus variables, su tabla 1, ¿sobre qué es? Sobre género. Así es. Sexo al final, perdón por la confusión ahí de género. Sexo. Sí, vamos a llegar hasta la relativa acumulada, sí. Para los que ya conocen estadística haciendo preguntas ahí más avanzadas, sí, mucha, vamos a llegar hasta ahí. Bien, entonces, mi tabla 1 va a ser, si nos vamos, ¿verdad? Mi tabla 1, mi tabla 2, mi tabla 3, mi tabla 4, tabla 5 y tabla 6. Cada una tiene que presentarse con el número y el nombre. Licenciada, ¿y esto lo trabajamos en Excel o en Word? Yo les diría que usen el que a ustedes les funcione mejor. Mi recomendación, saquen sus tablas de Excel, déjenlas en Excel y cópienlas al Word para hacer, porque generalmente así lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar en Excel o SPSS cuando ya hacemos investigaciones más grandes. Vamos a trabajar en Excel y de Excel el informe va a ir sobre un Word. Entonces trabajamos sobre el Excel, las tablitas y luego pasamos la copia a Word para el desglose del informe que me van a entregar después, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mejor a mano, dice aquel. Ay, Dios mío. Imagínense a mano, mucha. Ay, no, es que antes de verdad todo esto se hacía a mano. Que imagínense nada más. Bueno, entonces, ¿cómo funciona, verdad? Ya sabemos. Aquí tengo la edad, ¿verdad? ¿Cuántas edades? Pero entonces vean cómo se hacen los cuantitativos. Tengo que desplegar aquí todas mis edades. Vean, tengo niños que me respondieron 10, 10, 9, 11, 11, 11, 9, 10, 9, 9. Ustedes tendrán gente que, qué sé yo, 18, 24, 23, 30, 32, 40, 42, ¿sí? Entonces van a desplegar sus datos para poderlos ver. Ya que los tengo vistos, entonces tengo que contar, ¿verdad? A ver, entonces pongo de menor a mayor las edades, siempre de menor a mayor. La edad más chiquita dentro de todos estos datos es 9. ¿Y cuántos 9 hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? 4. Porque 4 veces se repite. Luego me voy con el 10. 1, 2, 3. Ok. 3 que respondieron 10. 1, 2, 3. 3 que respondieron 11. Y la sumatoria de las frecuencias me tiene que dar el total de datos.
El total de unidades estadísticas evaluadas. ¿Sí? Dime, Walfred, ¿levantaste tu mano? En caso de que tuviéramos bastantes variables, se ponen todas, suponiendo que tengamos 10 de 18 años, otro de 11 y así va. Que tengamos bastantes variables. O Que podemos tenés más crear intervalos, por ejemplo, de variables 10 a 15 o años. unidades estadísticas. Me imagino que son las unidades estadísticas. Supongamos que Sí. tengo 10 personas con 15 años, 10 con 16, 10 con Ah, ok. 17. Nada, porque no, si tú hiciste, o de cuánto te quedó la muestra a ti. No, pero suponiendo que, por ejemplo, como son Ah, 10 no, mi encuestas, corazón. La muestra es de 10, para que no hacernos bolas. Nuestra muestra es de 10. Y así están las instrucciones de tu encuesta. Tu encuesta se la tienes que pasar a 10 personas. Si tú te quieres animar, por ejemplo, Gerardo, que se animó a pasársela a 40, Gerardo que ya tiene 40, entonces aquí le tiene que quedar 40, ¿verdad? Si él va a procesar esa cantidad de datos, ¿verdad? Carlos tiene 22. Si van a animarse a procesar 22 datos, lo quiero, pero lo quiero bien hecho. Si se van a hacer bolas, hagan 10, ¿sí? Porque la instrucción es sobre 10. 10 unidades estadísticas, ¿verdad? Para poder tener así desglosado y sea más fácil. Desglósenme aquí 40 numeritos y ordenen cuánto tienen de cada uno. Se complica, ¿verdad? Perdón, mi pregunta era que si, supongamos que me dan en total 10 barritas, porque son 10 unidades diferentes, pongo las 10 barritas. Suponiendo que use un diagrama de barras. Si te vas a ir a las gráficas, todavía no estamos en gráficos. Eso Okay. más adelante. Ahorita solo vamos a trabajar tablas de frecuencias, distribución de frecuencias. ¿Sí? Pero necesitan ir con esta secuencia porque las gráficas se tienen que manifestar según estas secuencias, ¿verdad? Por eso, 10 unidades estadísticas debe ser una muestra de 10 personas nada más, idealmente, ¿verdad? Si se van a animar a más. Si los que ya pasaron, por ejemplo, Carlos decía yo tengo 22, pueden escoger nada más 10, ¿sí? Y descartan las demás. Y sobre esos 10 datos van a sacar cada una de sus tablas. Tabla 1 sobre sexo, que es nuestra primera variable, ¿verdad? Sexo. Tabla 2, edad, ¿verdad? Bien. Entonces, mucha, aquí se empieza a poner buena la cosa. Tipos de frecuencia. La que acabamos de ver es frecuencia absoluta, frecuencia simple. Vamos a tener 5 tipos de frecuencias. Así que, dale Gerardo, tú eso ya te lo sabes, go. Hoy no tenemos pausa, porque si no nos da tiempo y ustedes no pueden empezar a trabajar en esto. Tú ve. A ver. Frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Frecuencia acumulada. Frecuencia porcentual. Y frecuencia relativa acumulada. Y aquí todavía falta la porcentual acumulada. Ay, no. Yo solo me río porque es que sí, necesito que vayamos... Porque no quiero que nadie se pierda. O sea, si ahorita se me perdieron con unidades estadísticas, muestra y variables, o sea, aquí cuando ya entremos en fórmulas, necesito que vamos despacio, ¿ok? Entonces, hemos visto nada más frecuencia absoluta. Vamos en orden. Frecuencia absoluta. Pero entonces aquí empezamos a subir el nivel, porque ya vamos a empezar a usar los símbolos. Porque así se presenta la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia no se le pone el título, se le pone el símbolo. Entonces, necesito que vayan anotando y se les vaya quedando cada símbolo. Porque chicos, si tenemos 5 tipos de frecuencias, ¿cuántas columnas va a tener la tabla final? ¿no? 10, Nick. 5. 5, exacto. Las columnas son las frecuencias. Aquí hay una frecuencia. Y si son 5 frecuencias, la tabla final va a ser larga, va a tener más columnas. Porque vamos a incluir las demás frecuencias. Una tabla de frecuencias simples solo tiene 2 columnas.
La frecuencia absoluta cuando es solita ella tiene 2 columnas, ¿verdad? Nada más. La columna de los datos, entonces si se dan cuenta aquí ya vamos a cambiar la cosa, ¿verdad? Ya no dice edad, sino que ahora aparece el símbolo que significa datos. Dime, Yulisa, levantaste tu mano. ¿O fue dedazo, Yulisa? Dedazo. No. Es que me perdí en eso de porque son 5 columnas. A ver, porque tenemos Son 5 frecuencias. Te voy a enseñar la tabla final. Eso es lo que me van a entregar. En realidad son 6, porque no puse el otro tipo, que es la acumulada porcentual. Pero a lo que voy es que cada columna es un tipo de frecuencia. Cuando vimos, ahorita que por donde vamos, ¿verdad? Ya me adelanté, por donde vamos, solo estamos aquí. ¿Sí? Bien. Chaca, chaca. Bien. Empezamos la tablita. ¿Verdad? ¿Qué hemos visto? Empezamos definiendo la tablita con sus nombres, ¿verdad? Edad, el número de personas que respondieron esa edad, ¿verdad? Licenciada, ahí en el nombre de la variable es tal y como se puso en la encuesta, o sea, brevia, porque por ejemplo yo puse cuál es el sexo, digamos, cuál es su sexo. ¿Lo pongo solo como sexo o tal y como lo puse en la encuesta? No, pones sexo de los encuestados. Tabla 1, sexo de los encuestados. Aquí no vas a poner edad. Aquí vas a poner X, Y. Ah, ya. ¿Sí? Por eso es que la tabla tiene que tener el título, porque todos los datos se van a representar como X, SUI. Sí, aquí así se le llama ese simbolito, como X, SUI. Entonces aquí debe decir de qué es esto, ¿verdad? Yo no lo metí ahorita para que a ustedes se les vaya quedando ahorita qué significan los símbolos. XUI me está hablando de los datos. Y la frecuencia absoluta, que va a ser mi primera columna, que era la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite ese dato, ¿verdad? Se escribe como N minúscula SUI, ¿sí? ¿Qué significa la XUI? Datos. ¿Qué significa la NSUI? Frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, cuando ya entreguemos la tabla de frecuencia como tal, lo que vamos a ver va a ser solo los símbolos, ¿verdad? Ya no vamos a ver letras acá. Yo les pregunto. Vamos a ver si la capté bien. Ajá, antes de avanzar, sí, decime. Digamos, a la hora de que usted en algún futuro nos pida un dato en sí, por ejemplo, solo la frecuencia, ¿se puede? Usted puede venir y decir, miren, quiero solo la frecuencia sobre... Mándenme la frecuencia absoluta de su tabla 3. Bueno. O que usted haya dicho, miren, hicimos una encuesta sobre qué jugador es mejor, Messi o Ronaldo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces mándenme la frecuencia absoluta sobre sobre esa variable. Entonces, usted nos puede pedir solo específicamente esto y nosotros, en base a la encuesta, nuestro informe, ya sacamos todo esto. Excelente, ahí vas, école, ahí me estás entendiendo. Entonces, como tú tienes una tabla por cada una, ¿verdad? Como tú aquí me haces una pregunta, ¿verdad? De la variable, ¿quién es mejor, verdad? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Es una variable, una pregunta, que va a tener aquí, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, ¿cuántas personas te dijeron Messi? ¿Cuántas te dijeron Cristiano Ronaldo? Y si tú hiciste sobre una muestra, esta sobre cuánto, vean, esta tabla es un ejemplo aparte, ¿verdad? No es la que vamos siguiendo, esto es un ejemplo aparte. Si la sumatoria de estas frecuencias me da 30, ¿eso qué significa? Que la muestra es de 30 personas. Exacto. Que esta tabla que yo estoy viendo, aquí yo no tengo la encuesta, yo no conozco nada de esto, ¿verdad? Yo solo sé que esto
me hace referencia al total de la gente que se evaluó. Y aquí ya puedo ver cuánta gente. Por ejemplo, y está asumiendo, porque aquí no lo dice, pero realmente lo es de edad, aquí yo puedo saber que estos son niños, ¿verdad? ¿Y cuántos son la mayoría de niños? Son 7. ¿Verdad? Los niños, la mayor cantidad de niños que evalué tienen 6 años, eso lo sé. ¿Verdad? Por ver la tabla de frecuencias. Bien. A ver. Dice Yulisa, debemos hacer aparte una tabla por cada variable y aparte en la que van las 6. No, las 6 tablas lleva todas las frecuencias. O sea, son 6 tablas. Esta es la de la edad. Una de las 6. ¿Sí? Esta es la de la edad. Voy a hacer 6 que van a terminar así completas, porque van a llevar, cada tabla lleva el dato y todos los tipos de frecuencias. Cada tabla. ¿Sí? O sea, son tablas grandes por cada variable. ¿Cuántas tablas? 6, porque tenemos solo 6 variables. Bien. Por ahí dice Mariné. Sí, eso es para entender las frecuencias, cabal, por eso tenemos que ir despacio, ¿verdad? Una cosa es variable y otra cosa es frecuencia. Por eso se nos tiene que quedar así como súper claro qué es variable, ¿verdad? Que variable son las características que evalué, solo tenemos 6. ¿Sí? En cambio, frecuencias, vamos a tener un montón de frecuencias. Aquí vamos con la primer tipo de frecuencia, que es la absoluta. ¿Sí? También, cuando estás a nivel más básico, María, usamos otro tipo de símbolos, ¿verdad? Cuando ya estamos a nivel de estadística más formal, vamos a usar la XU y la N minúscula CU. Bien. Entonces, veámoslo ahí. Esta es otra tabla, ¿verdad? De otra variable. Esta, la variable era cuántos hijos hay en cada unidad familiar. Bueno, cada familia me respondieron. ¿De cuánto es mi muestra en este estudio? 35. Excelente, excelente. ¿Cómo me lo puedo decir? Porque la sumatoria de las frecuencias absolutas me van a dar el total de los datos, ¿verdad? Y entonces, ojo con esto, porque vuelve a aparecer el N, pero en mayúscula. Esto nos va a servir un montón para luego, ¿sí? N minúscula, la frecuencia absoluta de cada dato. Entonces aquí tenemos todos los datos. Vean, esta es mi base de datos, está el montón de datos regados. Entonces yo tengo que buscar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ceros hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se repitió el 0, 6 coloco en mi frecuencia absoluta. ¿Cuál es la siguiente? ¿Un añito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto se repitió? 10 veces, esa es mi frecuencia absoluta. Y así me voy. A la hora de sumar todas las frecuencias absolutas, voy a tener el número total de los resultados que hice. Entonces, aquí va la fórmula, para que logren entender las fórmulas. N, ¿qué significa N? Número total de datos. Es igual a la sumatoria. Este símbolo, mucha, como una E o una M acostada, como la quieran entender, significa sumatoria. N es igual a la sumatoria de N minúscula CU. ¿Qué significa N minúscula CU? Frecuencia absoluta. Entonces, cuando yo veo esta, yo puedo saber que si yo sumo estas frecuencias, voy a tener como resultado el total de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, podría yo haberles ocultado el dato, ¿verdad? Y entonces que ustedes me dijeran, ¿de cuánto era la muestra? Eso puede ser una pregunta. Ustedes viendo esta tabla me podrían decir de cuánto es la muestra. Incluso si estuviera tapado todo, ¿verdad? ¿Cómo lo podría saber? Aquí está la fórmula. La sumatoria de NI me va a dar el resultado de N. ¿Yo qué estoy buscando? N. Entonces sumo y la sumatoria me va a dar 35. ¿Vale? ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? Y aquí no viene loco. Sí, vamos bien, dice Alvarado. Ok. Perfecto.
que se les quede XU y N minúscula CU. XU datos, N minúscula frecuencia absoluta. Bien, avancemos. Frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Se recuerdan? Frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Vamos a ver ahorita. Ya vimos frecuencia absoluta. Vamos hacia frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Fácil, fácil, fácil. Yo necesito haber sacado bien la frecuencia absoluta para poder hacer el resto, porque si no voy a morir. Esta es otra tabla, vean, sabor del lado preferido. Esta tablita está así como para aprendizaje, ¿no? La tabla realmente tiene que aparecer así. De hecho, aquí hasta viene con trampa, porque les puse edad para que no se perdieran, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué símbolo debería aparecer aquí? Para que esta tabla esté correcta. XI. École, excelente, XU, excelente. Eso es, ahí me están entendiendo. La tabla formalmente tiene que aparecer nada más con los símbolos. Esta que está aquí es para que entendamos, ¿verdad? Para que se nos quede. Entonces, a la par, voy a abrir una nueva columna. ¿Se recuerdan? Columnas. Una nueva columna para la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos a sacar esa frecuencia relativa? Facilito, easy peasy. Si yo tengo bien mi frecuencia absoluta, voy a tener la sumatoria y aquí voy a tener mi N. ¿Se recuerdan? La N35. O sea, la cantidad de la muestra. Y voy a sumar cada una de las frecuencias, perdón, voy a dividir cada una de las frecuencias absolutas por el total de la muestra. Y a eso se le llama frecuencia relativa. Entonces aquí tenía, ¿verdad? 12 personas que me dijeron que su sabor favorito era chocolate. Entonces divido 12 por el total. Y 12 dividido 36 me da 0.33. Luego me voy con esta. 8 dividido el total. 6 dividido el total. El otro 6 dividido el total. O sea, vean acá, vamos a tener la misma, ¿verdad? Porque obviamente tenemos el mismo dato. 4 dividido el total, ¿sí? Y esto, porcentaje, este 0. Tanto, va a ser mi frecuencia relativa. Ojo con la frecuencia relativa. La sumatoria de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Siempre. La unidad, el total. 1. Siempre. Todas las frecuencias relativas. Sumadas me tienen que dar 1. Si no me da 1, algo hice mal. ¿Sí? Esos son tips para saber si sus tablas están bien hechas. Y ahora nos pasamos a la porcentual. Frecuencia porcentual. Recuerden, el porcentual viene de porcentaje. ¿Sí? Aquí va a ser simple. Vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y le vamos a agregar el porcentaje. Y entonces aquí yo voy a poder ver cuánto es la frecuencia porcentual de las personas que me respondieron. Entonces yo aquí ya puedo ver, con esta frecuencia porcentual yo puedo sacar mi gráfica. Esta frecuencia es la que su Google Forms utiliza para darles la gráfica de una vez. La porcentual. Entonces ya les dice que 33% les gusta el chocolate, que 22% el dulce de leche, que 17% la frutilla y 17% también la vainilla. Eso quiere decir que estos dos están empates. Y el granizado le gusta solo al 11%. Eso quiere decir que el favorito, ¿cuál es? Chocolate. Excelente. Así se entienden las tablas, ¿verdad? Pero voy de una frecuencia relativa para llegar a la porcentual. Bien, veámoslo acá. Ahora ya en la tabla como la que ustedes me van a presentar, ¿verdad? Solo que la correcta, como aquí va a estar en el título, tabla de los encuestados, ¿verdad? Entonces aquí va a aparecer XI. Aquí se los voy a editar para dejarles tabla 2, mucha, para que no se hagan bolas al rato me van poniendo 1 y la 1 es la del sexo, ahí se acuerdan. Y aquí ya les voy a quitar el chivo y les voy a poner el XU. Entonces, ¿se recuerdan cómo era mi tabla original sobre la que yo estaba trabajando de mis niños? Tengo nada más edades de 9, 10 y 11. Esta es la misma tabla que está aquí en azul. Y entonces yo ya había sacado mis frecuencias absolutas de esa tabla. ¿Se recuerdan que esta es la que es igualita a la de ustedes? Porque tengo una muestra de 10. Aquí yo solo evalué 10 niños. 4 niños tienen 9 años, 3 tienen 10 y 3 tienen 11. Entonces, ¿cómo era la cosa?
¿Se recuerdan? Aquí está el chivo. El n minúscula SIU es la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa va a ser F SIU. La F con la I chiquita. Ese es el símbolo de la frecuencia relativa. Y el porcentaje, ustedes conocen el símbolo del porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca? Con la fórmula, ¿verdad? La frecuencia relativa, ¿cómo leo una fórmula? Yo tengo que saber qué significa cada símbolo. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida por el total de datos. ¿Se recuerdan dónde vimos n? Aquí estaba, que n significa el total de datos, ¿verdad? Entonces, así saco la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo sería la cosa aquí? Facilísimo, porque cuando está dividido 10, ya sabemos que corremos el punto decimal. Por eso es que vamos sobre 10 ahorita, para que nadie se me pierda, muchachos. ¿Sí? Entonces, vamos. 4. Una pregunta. Dime. Así como aquí, N1 es la frecuencia absoluta, son 10, porque usted trabajó sobre 10 niños. Por ejemplo, si estuviera trabajando en un establecimiento donde hay 230 niños, ahí sería la frecuencia absoluta 230. Pero donde está ¿La muestra o la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, 230. El total de niños. Ajá. Entonces eso no es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se responde. Esa es tu muestra, tu N, tu total de datos. Es esto. ¿Sí? Las sumatorias de las frecuencias absolutas tienen que dar la muestra, el total de datos. Y ahí donde dice edad, como ahí lógicamente hay más niños, van a haber más... Más edades, exactamente. Pero, o sea, lo que me refiero es ahí donde dice edad, en esa columna, tendrían que aparecer los 230. Tendrían que aparecer todas las edades que te salieron. Si tenés 230 niños y tú no tenés un intervalo específico, ¡uy! Evaluaste, por ejemplo, si este puede ser mi intervalo, ¿qué es un intervalo? Ahí no nos hemos metido a la parte de intervalos porque eso es más complejo. Un intervalo es cuando yo reduzco mis datos. O sea, yo voy a evaluar nada más niños entre 9 y 11, nada más. Entonces, aquí no me van a aparecer más edades, pero me van a aparecer más frecuencias absolutas. Si yo tengo 230, aquí me tienen que aparecer que hay 100 que tienen 9, que hay 58 que tienen 10 y el que me falte para llegar a los 200 y pico, ¿sí? Pero va a estar acá, si yo me quedé con estas edades. Ahora, si yo no puse ningún intervalo, mucha, yo les diría, eso sí va a ser una locura porque vas a tener aquí un despliegue. Por eso es que ustedes tenían opciones cerradas. 1 o 2 opciones, porque si no, esta columna se me vuelve eterna para abajo. Y entonces voy a tener que sacar un montón de frecuencias. El máximo de frecuencias que ustedes sacan de cada uno de los datos, chicos, van a ser 3, porque tenemos 3 opciones, nada más. Es el más grande que tenemos. En edad es la que les va a quedar porque depende a cuánta gente entrevistaron, si tienen muchas diferencias de edades. Podrían llegar hasta tener, si tienen todos diferentes, hasta 10 edades, ¿verdad? Tengo uno de 18, uno de 21, uno de 22, uno de 24, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más o menos, Javier? Sí, esa era mi duda, porque, o sea, usted ahorita es un ángel, ¿verdad? Me está poniendo fácil, pero Así digamos es fácil. a la hora de que, por ejemplo, en alguna otra clase nos dijeran, miren, necesito este dato estadístico, pero quiero que vayan y evalúen un establecimiento, por ejemplo, quiero que hagan una encuesta psicológica. Ahí van a haber niños de diferentes edades, entonces la mayoría puede ser de 10 años, pero va a haber uno de que tiene un leve retraso o por X o Y motivo tiene 13 y está entre niños de 10 años, va a haber otro que es muy pilas y tiene 6 años. Entonces, pero ahí ya te vas a variables cualitativas, eso es súper complejo, ¿verdad? Eso es mucho más adelante. Ahorita estamos fundando las bases, ¿verdad? Los que ya saben de estadística, fácil, ¿verdad? Entonces, es así como, ay Dios, qué fácil. Pero habrán unos que, chicos, primera vez que están viendo el SIU y las fórmulas y madre, uno se muere con una muestra de 10.
que bien fácil Yo- vamos a quedarnos con un punto decimal. Lo que quiero es que entiendan cómo se hace bien y que me lo hagan limpio. Eso es lo que quiero. Yo le hago esta pregunta, Lynn, porque para que no nos pase lo del chiste de que ¿dónde están las llaves? Están en la maceta, como dice un meme. Y cuando uno mira la imagen, es una casa llena de macetas, entonces, ay, entonces Sí, no, puede yo ser que les un voy a dato pedir así. que hagan cosas con este nivel de complejidad, ¿verdad? Y voy a tratar de trabajarles números enteros en este punto, ¿verdad? Para que nadie muera, o sea, yo no me voy a poner más intensa. Por ahí, de hecho, me estaba preguntando Daniel, porque como Daniel sí está siendo un poquito más, ¿verdad? ¿Cuántos decimales, verdad? Me dice Daniel, generalmente se recomiendan 2, ¿verdad? 2 para poder ir aproximando, ¿verdad? Porque ya con decimales esto nos queda bien complejo y siempre vamos a tener que aproximar a 1, ¿verdad? Entonces, generalmente son 2 en esto que es tan fácil y ustedes tienen 10 datos, por eso es que tienen un decimal. O sea, ¿qué otro decimal le van a poner aquí, verdad? Pero pueden agregarle 2 decimales, 2, 1 está bien, ¿verdad? Y por aquí pregunta Carlos Lick, ¿con usted se puede omitir columnas? No, no en este nivel. En este es el nivel organizativo construccional de puros conceptos. Entonces no omitimos ninguna, Carlos. Yo quiero verlas todas las frecuencias, ¿sí? Para que tengan claridad, que aquí tenemos absoluta, relativa, porcentaje, y luego que nos vamos a ir a las acumuladas, ¿verdad? Entonces van todas las columnitas. Es el trabajo ahorita, ¿verdad? Walfred, Carlos, en este caso, sí, ahorita no, chicos. Ustedes que ya han hecho estadística, entonces ya pueden pensar en omitir y todo. Ahorita no quiero omisión de nada. Quiero que tengan el desarrollo conceptual completo y que lo tengan limpio todo. Y dice Alvarado, yo en edad solo coloqué joven, adulto. Ahí lo que pasa es que vas a cerrar, la volvés cualitativa. Por eso es que tenemos cuantitativa la de la edad. Por eso es que estaba en número esa. ¿Verdad? Esa tenía la intención para que podamos hacerlo cuantitativo, nada más esa variable de la edad, Alvarado. No creo que podamos sacar una columna si no tenés una anterior. Si ya sabes, Walfred, o sea, si tú te sabes la estadística de pe a pa, me sacas de una vez la última, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Podrías omitir, por ejemplo, la relativa y saltarte a la porcentual, ¿verdad? Eso es lo que Carlos seguramente ya sabe hacer, pero no es lo que yo quiero en este punto. Yo quiero que me coincidan, que logren manejar datos bien. Bien, Jaylin es la primera vez que mira esto, ¿verdad? Sí, a mí me enseñaron que algunas sí porque son un paso innecesario. Claro, Carlos, por supuesto, si te sabes el procedimiento, ¿verdad? Pero entonces sacame de una vez tablas de estadística inferencial con probabilidad avanzada, ¿vale? Y sobre eso te evalúo. Walfred dice, sí, puede que sí. ¿Verdad? O sea, cuando yo me sé mucho el procedimiento, para los que ya saben estadístico, esto es bien básico, ¿verdad? Bien fácil. Como estamos en control como muy conceptual, vamos a ir llevando todos los pasos, obviamente cuando yo ya soy súper archipilas, ¿verdad? Yo ya omito, por ejemplo, una frecuencia relativa, ¿verdad? Y ya me quedo pues nada más en la porcentual, que es la que más voy a utilizar para la gráfica, ¿verdad? Pero para sacar luego deciles, cuadriles y percentiles, vamos a utilizar algunos de los elementos que están aquí. Por eso queremos las tablas completas en ese punto. Así que en conclusión, todas sus frecuencias, para que no se pierdan en ningún punto. Bien, entonces, ¿cómo era la cosa, verdad, mucha? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta que está aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces es el dato? Luego, la relativa. ¿Cómo sale la relativa? Voy a dividir la frecuencia absoluta de cada uno de los datos sobre el total, ¿verdad? La n mayúscula que representa el total de los datos. Y entonces esa división me va a dar la frecuencia relativa de cada dato. Y luego entonces me tengo que asegurar que eso está bien hecho, porque la sumatoria de las frecuencias relativas siempre tiene que ser 1. ¿Sí? Y ahora para poder sacar, ¿verdad?, del porcentual, vamos a multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Entonces ya me va a quedar aquí, ¿verdad? Ya voy a correr mi puntito, ¿verdad? Y entonces ya me va a quedar aquí deberían estar los dos decimales, by the way. Ya me va a quedar el 40, el 30 y el 30, ¿verdad? Ya voy a tener mis porcentajes. Y como tip importante, la sumatoria de los porcentajes me tiene que dar el 100. ¿Sí? Siempre. 100, 1. Así les van a aparecer las suyas si ustedes trabajan sobre 10. Por eso es que utilizamos 10 personas, para que sea fácil, ¿verdad? Porque va a variar, por supuesto. Y aquí
si yo tengo otra, pero no va a variar el 1 y el 100, ese no va a variar nunca. Bien. Por ejemplo, aquí, vean. ¿Qué tenemos acá? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa en porcentaje o frecuencia porcentual. ¿Cómo nos va quedando en esta que tenemos más datos? Esta es una tabla más parecida como la que va a tener que hacer Gerardo si se anima a procesar 40 datos, ¿verdad? ¿Cuántos me respondieron a cada una de las edades? Aquí sí aparece como es, ¿verdad? Ya no aparece edad, pero aquí sí aparecen los chivos, ¿verdad? Ya sin chivo tiene que aparecer solo NSU, FSU y el porcentaje, ¿verdad? Entonces recordamos, frecuencia absoluta, lo divido sobre 30 y voy a tener estos porcentajes, ¿verdad? Cada una, la división de cada una. Al sumar mis frecuencias relativas, tengo que tener como resultado 1, siempre. Y en el porcentaje ya multiplico por 100, por 100, por 100, por 100, por 100, ¿sí? Y esa sumatoria de porcentajes me tiene que dar 100. Eso quiere decir que mi tabla está bien realizada, ¿vale? Bueno, vamos a la última. Esto no es difícil, chicos. Si lograron llegar hasta aquí, ya lo que faltan las acumuladas es una simpleza. Lick, disculpe, ¿podría regresar un ratito a la otra diapositiva? Sí, mi corazón. Sí, así me dijeron. Ya, Lick, gracias. Muy bien. No. Lick, disculpe, esta clase la va a subir usted. Claro, olvídense. Para- Sí, es más, de hecho la quiero subir de una vez para que la puedan reconsultar. Por supuesto, yo sé que algunos, ahí hay unos que yo sé que ya dominan mucho la estadística, ¿verdad? Y entonces dicen, ay, ¿verdad? Entonces, así como, creo que Carlos que quiere omitir, entonces hacelo con tus datos en total, ¿verdad? No, Dios mío, Alma, no. Alma preguntando si estas tareas se envía hoy, no, mucha, ¿cómo van a creer? Qué pecado, no. No, mucha, esto, todavía tenemos un montón de tiempo. No, hombre, si esto lo vamos a ir haciendo despacio. No, esto todavía no tiene fecha de entrega. Lo que quiero es que empiecen a practicar si son 6 tablas y ustedes apenas van entendiendo esto algunos por primera vez. Qué pecado, imagínense, bueno, me sacan las 6 tablas y me las mandan en 1 hora. Ay, no. A ver, entonces, ¿qué nos falta? Las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Sí, hasta a mí me dio el telele. ¿Cómo vas a creer que te voy a poner a que me manden esto ahorita? Tendría que ser de verdad muy, muy mala. No. Ya se recordó Ali, ya se están recordando algunos, ¿verdad? Es que no es tan difícil, chicos. Pero esto estimula su cerebro y estimula su atención focalizada para que no se nos vaya ningún dato, ¿verdad? Entonces, y que se nos quede. ¿Para qué que se nos quede en esta forma tan básica? Para que cuando tengamos que hacer, como dice Javier, más adelante procedimientos bien complicados, no muramos en el intento. ¿Sí? Sino que ya lo hicimos tantas veces, ahorita lo vamos a hacer con 6 tablas, lo hicimos tantas veces con 10 datos que es bien fácil de procesar esos porcentajes porque están en 10, ¿verdad? Ya va a ser más fácil cuando tenga datos mucho más grandes y más complejos. Entonces aquí tenemos todas las frecuencias. Entonces, ¿cómo va a quedar su tabla? Vean, aquí todavía les puse edad. Señorita, te lo enseñaste a ti. ¿Qué manda? Ya nos enseñó, señorita. Creo que es un micrófono que se activó. ¿Alguien activó su micrófono? Señor Milce. Hola, hola. David. ¿No conociste a David Mancías? ¿Quién es, Sí, mucha? lo hicieron mierda, puta. Ya te escuchamos, David. ¿Hicieron pedacitos a alguien? Ese se magiaos. Creo que no me escucha tampoco. Y no lo encuentro, espérenme. Ese se magia. Mutear. Sí, este está más gordo, vos. Sí, creo que sí lo puedo. Listo. Y aparentemente no me está escuchando. Bueno. Entonces, voy rápido con esta última parte. Frecuencias acumuladas, ¿verdad? Estábamos sobre la misma de edad. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vean cómo aparece. Aquí aparecen nuevos símbolos. N mayúscula SU, F mayúscula SU y porcentaje A. Esto es para frecuencias acumuladas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? No es difícil. Ahí está bien chiquita, ¿verdad? Con ustedes que van a tener más edades y van a tener que sumar un poquito para abajo.
Cuando se recuerdan que nuestra tablita anterior iba aquí, hasta porcentaje. ¿Qué acabamos de hacer aquí? Le agregamos 3 columnas más. Columnas, ¿se acuerdan? Las que son paraditas. 3 columnas más. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que usar de base la columna de frecuencias absolutas. ¿Y qué consiste? El acumulado es fácil, mucha. No es más que la sumatoria de cada uno de los datos con el que le viene de acá. ¿Qué quiere decir? La primera columna nos va a quedar igualita. ¿Ya vieron la primera fila? ¿Ya vieron que nos queda igualita? Igualita, ¿verdad? 4, 4, 0.4, 0.4, 40, 40, idéntica, ¿sí? Pero ya a partir de la segunda va a cambiar, porque la frecuencia absoluta acumulada va a ser la sumatoria del primer dato de la frecuencia absoluta con el segundo dato. 4 más 7 me va a dar la frecuencia absoluta acumulada de este dato, 7. ¿Sí? No, Carlos. Bueno, las puedes poner a la par si quieres. Eso sí les puedo dar chances. Si las quieren colocar como, digamos, por ejemplo, en esta columna, la absoluta a la par absoluta acumulada. Luego la relativa y luego la relativa acumulada. Eso sí lo puedes cambiar. Y luego el porcentual acumulado, eso sí. Eso sí las puedes ir poniendo a la par. Eso sí lo puedes ir cambiando. ¿Verdad? Con mucho gusto, Ale. Ahorita repito. Eso sí lo puedes colocar de esa manera si no te haces bolas y te ordena más fácil con absoluta acumulada, relativa acumulada y luego porcentual acumulada. Puede ser así, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pero tienen que aparecer las diferencias, ¿verdad? Porque la absoluta acumulada ya va siendo diferente. Entonces, ¿cómo va la absoluta acumulada, chicos? El primer dato va igual, porque no tengo nada que sumar con qué. Pero cuando bajo a la siguiente fila, voy a sumar la frecuencia absoluta acumulada del primer dato con la frecuencia absoluta acumulada del segundo dato. 4 más 7 me va a dar, 4 más 3 me va a dar 7. ¿Sí? Y entonces esta va a ser mi frecuencia absoluta acumulada de este dato. Entonces, para las preguntas de Javier, yo dije, escriba la frecuencia absoluta acumulada del dato 10. Este es mi dato 10. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta acumulada? Si tengo mi tabla bien hecha, solo la voy a buscar aquí, listo. ¿Verdad? 7. ¿Sí? Bien. Y luego, ¿qué pasa? Si voy a llegar al último, ¿verdad? Ya la frecuencia acumulada de este dato, voy a sumar 4 más 3 más 3. Y me va a dar 10. Y si se dan cuenta, las frecuencias absolutas acumuladas deben ser iguales a los totales de la primera parte de la tabla. ¿Ya se fijaron? Sí, La frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual a la muestra. La frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a la sumatoria, pero no me va a quedar al nivel del total, sino que me va a quedar al nivel del último dato que tenga, ¿sí? Entonces, esta me queda vacía. Estos totales me van a quedar al nivel del último dato que tenga. Bien, bueno, y una vez obtenemos la frecuencia absoluta acumulada, ya podemos conseguir la relativa acumulada, siguiendo la misma lógica que hicimos para obtener la relativa. Vamos a multiplicar la absoluta por, ¿verdad? Vamos a hacer la división, perdón, para que me dé el 0.4. Y luego la multiplicación. Entonces, es como que esta fuera una tabla y esta fuera otra, y están a la par. Por eso es que se suelen hacer así separadas para que la división y la multiplicación de aquí no se nos confunda. Que como Carlos decía que si las podía poner junticas, también se puede. Mientras no se dan bolas, mientras me pongan los datos correctos, todo bien. Dice Carlos, que me dan que sea un orden distinto al que me sé, dice. Cabal, cambia, ¿verdad? ¿Ves? Y eso, date permiso, Carlos, de probar este nuevo orden para que rete un poquito la comodidad que tú ya tenías con el que están a la par, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el chivo, ¿verdad? Frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Uy, aquí hay un error, ¿ve? Esto es frecuencia relativa, chicos, perdón. Aquí hay un error, eso se los corrijo antes de subírselo. Esto de aquí, de una. Esto de aquí, chicos, porfa, no se vayan a hacer bolas. ¿Sí? Relativa, ¿ok? Relativa, ahí se borra, miren, se quita.
Bueno, no sé, no me deja el zoom. Pero esta de aquí, chicos, esta es relativa, ¿verdad? La F mayúscula SIU, relativa acumulada. Esta corresponde a esta, ¿sí? Y esta corresponde a esta, ¿verdad? Y la del porcentaje acumulado, ¿verdad? O frecuencia porcentual acumulada. ¿Vale? Bien, y entonces así quedaría la tabla completica de esta que íbamos, se recuerdan que vamos viendo la chiquita y esta que tiene 30 datos, ¿verdad? Entonces vamos a tener, empieza mi tabla con el dato, ¿verdad? Luego me voy a la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite ese dato? ¿Verdad? NSU. Luego me voy a la frecuencia absoluta acumulada. Vean, aquí hay diferencia, que era lo que estaba pidiendo Carlos. Aquí están ordenados distinto, pero lo que quiero es que tengan la claridad de entender cómo va cada cosa, no importa en dónde coloque la columna, siempre y cuando coloque todas las columnas que tienen que estar. Frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo funcionaba? Es la que acabamos de ver. Este dato más este dato me va a dar esto. Estos 3 me dan esto. Estos 4 me dan esto. Si sumo. Y tengo que asegurarme que el N, que era el total, ¿verdad?, sea igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora me voy a la relativa. ¿Cómo se hacía la relativa? ¿Se recuerdan? Este dato lo divido por el total. Y ese va a ser mi frecuencia relativa de cada uno. Y me voy a la relativa acumulada. ¿Sí? En la relativa acumulada vamos a ir sumando, ¿verdad? Este más este me da este más este, y así nos vamos, ¿verdad? La misma cosa. Y tenemos que... Disculpe, Dime. lo que usted nos está explicando aparece ahí en los paréntesis, ¿verdad? Solo que con fórmulas. Así es, exactamente. Me Exactamente. imagino que cuando ya lo dominemos bien, pues ya se nos va a hacer. Ahorita está así como que... Ajá, uno no sé, se le queda ahí, por eso es que va ahí el chivo, ¿verdad? La división, ¿verdad? Divido esta por el total N, ¿verdad? Y así nos vamos. Y ahora ya nos vamos, la frecuencia relativa porcentual, entonces esta columna corresponde a esta, le saco el porcentaje. ¿Cómo se hacía? Multiplicando por 100. Y la acumulada ya voy sumando estos porcentajes. Lo acumulado son sumatorias de la columna a la que corresponde. Las acumuladas no son difíciles, ¿verdad? Bueno, mis chicos lindos, nos pasamos unos minuticos y yo ya me voy. Bueno, aquí estará el último ejercicio antes de terminar lo de frecuencias. A ver, aquí sí no hay chivo. ¿Qué es la primera columna? Datos. École, ¿sí? ¿Qué es la segunda columna? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. École. Chin, 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 muy bien. ¿Qué es la tercera columna? Frecuencia acumulada. Uy, Relativa. Relativa, por supuesto. Es F minúscula. ¿Qué es la que viene acá? La siguiente columna. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. École, bien, mucha. ¿Y la última columna? Frecuencia relativa acumulada. Si me pudieron responder a este ejercicio de cierre, es porque lo cacharon. Aunque estén en el orden que a Carlos le genera ansiedad, ¿verdad? Pueden ser, como les digo, les doy ustedes están en completa libertad, ¿verdad? Completa libertad. Disculpe, y en un nivel más avanzado, ¿el código de barras sale de todo esto? ¿O es otro rollo? ¿Código de barras? Ajá, por ejemplo, que vienen los productos. Cuando uno mira un código de barra, todo eso me imagino que salió de hacer todo este merequetengue. Bueno, mira, el código... No, eso es diferente. El código de barras es para darle, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Para darle, como te dijera yo, pongámosle, tenés un encendedor y decís, este es el encendedor 1. Y tenés otro encendedor, este es el encendedor 002 y 003 y así lo vas sacando. Es como... Sí, esta es otra cosa. Es como control de inventario, a eso se refiere Gerardo. Bueno, y el control de inventario es otra cosa, ¿verdad? Ahí es otra cosa. Más o menos. Bueno, pues. Eso es diferente. Es como diferente. el número de inventario, por decirlo así. Sí. Eso ya va para inventario cuando yo estoy sacando estadísticas de inventario, ¿verdad? Pero el código de barras realmente es el nombre que tiene
el producto, porque no vas a ponerle encendedor del patito feo, ¿ah? Encendedor verde con símbolo de marihuana. No, sino que le pones un número para que sea más fácil de ubicar. Para eso sirve el código de barras. Bueno, mis chicos de mi corazón, estamos. Un abrazo y un beso a cada uno, todo lo mejor. Empiecen poquito a poquito a armar sus tablitas para que estemos listos a la siguiente, porque ya nos toca entonces medidas de tendencia central. Vamos a ver el jueves y si nos da tiempecito, de una vez entramos a deciles, percentiles y cuadriles, ¿verdad? Entonces, mucha la asistencia, Padre bendito. Mucha, son lo máximo, por no olvidarse de eso. Son lo máximo, ¿ve? Enciendan sus cámaras, casi mueren. Y yo no hubiera tenido pruebas para decir que ustedes estuvieron aquí. Qué bueno que me dijeron. Buenísimo, activen su camarita, pues, activen su camarita. ¡Ay! Padre Celestial, ya son las 8 y yo tengo clase. Tania, no te veo, ¿te quedas? ¿Vivís? ¿Morís? Ahí estás. ¿Listos? Bueno, están los que están. David ya nos habíamos dado cuenta que no estaba, así que ni siquiera voy a preguntarle si está para la foto. ¿Listos? 1, 2 y 3. Guardo esa, no la vayan a quitar, por favor, para que no se les altere a sus compañeros. Guardo esta y nos vamos a la siguiente paginita. ¡Ay, David! Es la cámara, ya sabemos que no estabas en clase. Pasemos a la siguiente. A ver, pues activen reacción los que no tienen camarita. ¿Listo? No, hombre. A ver, pues. 1, 2 y reacción pilas y 3. Muy bien, chicos. Listo, ya la pueden quitar. Y denme un segundo que les pase el link. ¿Verdad? Bueno, y saben que sí va a ser una tragedia cuando yo reciba los informes de los que no están en clase. Si son pilas, ya, si no estaban poniendo atención, frescos, ¿va? Pero si ya lo han hecho antes, ¿va? Pero si no, ay, cuando pasemos a las probabilidades. Y aquí, vamos cerrando temas, eso es lo que quiero que recuerden. Ahora no me van a andar preguntando sobre frecuencia absoluta acumulada o este tipo de cosas cuando estemos en probabilidad, ¿verdad? Yo simplemente voy, como decía Javier, bueno, entonces buscamos la frecuencia absoluta, pum, 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 y rapidísimo, ¿verdad? Entonces ya tienen que saber qué es esto, hay que repasarlo. Ay, ay, me ahogo mucha. ¿Qué manda? Estas tablitas las tenemos que tener ya listas para la siguiente clase, para el jueves. Mira, si las podés tener, enhorabuena, ¿verdad? Pero no tienes que correr. ¿Saben qué? Para que no los agarre el dedo a la puerta con todo lo que viene después, de una vez empiecen a hacerlas. Ay, me estoy muriendo. A ver. ¿Por qué no encuentro su link? Aquí está. Ay, me ahogo, ¡me ahogo! Licenciada, a mí me ¿Manda? sacó del internet, entonces no sé si salí en la yo no sé, ya no salí. Que usted toma y no tengo el link. No, ahorita va a llegar el link. Ay, mucha, me ahogo, ay, me ahogo, ahí va. Dale en el link, pues. Ahí hay el link para la asistencia, chicos, entonces dale en el link, no te preocupes, no vamos a tenerla. ¿Quién sos? Ponete ahí en una pose sensual, activa tu cámara y te tomo solo a ti. No sé quién eras. Tal vez sí saliste. Relax. Lick, yo tampoco pude salir. Ya me ahogo. Tengo clase a las 8, qué horror. Dios. ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Tienen link? ¿Ya lo llenaron? ¡Ay! Las 8:01. Ay, es que este tema es largo, chicos. Bueno, ¿lo tienen? 3, 2, me voy. Ahí se lo pasan. ¡Chao! Que descansen, chicos. Dios. Bye. Dios.